noches con todos. Espero que... Si me lo escuchar bien, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Genial. Buenas noches con todos. Espero que, bueno, hayan tenido un buen fin de semana, ¿no? Estamos en Semana Santa y, bueno, es una semana de reflexión para todos y de seguir trabajando. A continuación voy a hacer una pequeña presentación sobre lo que podemos hacer con los drones, básicamente, ¿no? Una de las aplicaciones es la de fotogrametría, en tal sentido. Voy a dar unas cuantas consideraciones generales. ¿Sí? A ver, ¿me confirman si se visualiza muy bien todo? Sí. Genial. Muy bien. Como les decía, vamos a hablar sobre aplicaciones de drones como herramienta de todo ingeniero, ¿no? Ya sabemos que hoy en día los drones, en realidad, a comparación de años anteriores, pues son más asequibles, son más económicos, está al alcance de todos y ya es parte de una de nuestras herramientas fundamentales, no solamente para aquellos que se dedican a la fotogrametría o lo que es fotografía, sino ya para todo tipo de profesional. Bien. No avanza. Ya. Como preguntas iniciales, me gustaría escuchar a ver alguno de ustedes que se anima a participar. De repente, ¿qué han escuchado sobre drones? ¿Tienen alguna experiencia sobre drones? ¿O qué esperan de este webinar como tal, no? Me gustaría ver que alguien participe, que alguien se anime, por favor. ¿Alguien? ¿No? Bueno, yo inicio con unas cuantas preguntas. A ver, para empezar, ¿no? ¿Cuál es el término más utilizado para denominar estas aeronaves? Nosotros le llamamos drone, básicamente por el sonido que se emite, ¿no? Que se asemeja a un zumbido del zángano, ¿no? Eso es lo que significa drone en español, zángano. Pero en realidad su nombre técnico como tal tiene varias denominaciones, lo cual vamos a ver más adelante. Pero les adelanto de que es mejor llamarlo vehículo de repaso, ¿no? ¿Qué aplicaciones tengo en mente en mi profesión? Por ejemplo, geólogos lo utilizan para poder acceder a zonas un poco inaccesibles, ¿no? Zonas que de repente uno tendría que escalar. Y pues simplemente ahora puede volar el dron y ya tomar ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, yo como ingeniero hidráulico, ¿cómo lo uso el dron? ¿No? A veces para hacer inspecciones, puedo hacer pequeñas fotogrametrías de reservorios, de plantas de tratamiento o de cualquier trabajo, ¿no? Puedo hacer mapas de forma rápida, ya no me limito únicamente a utilizar la cartografía, quizás que tiene una escala muy gruesa, sino ya yo puedo tener mi propia cartografía preliminar para poder empezar a trabajar. ¿Qué normativas y restricciones necesitan para el uso de estos equipos? Bueno, vamos a ver más a continuación que en realidad hay toda una normativa para el tema de vuelos, sobre todo en el caso de Perú. Ahora, como ingenieros, nosotros, si bien es cierto, nuestra aplicación va a ser más en el campo, muchas veces en zonas rurales, allí no tenemos restricciones aún. Pero si queremos volar en ciudad, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener cierta capacitación y demostrar esta capacitación con alguna licencia para que no corramos riesgos y la gente a nuestro alrededor no corra riesgos, ¿no? Ya que el dron también, así como es una herramienta muy útil, también puede ser un arma. Si es que esta cae sobre alguien, puede ocasionar daños muchas veces irreversibles. Ya no es un juguete, ¿no? Estamos hablando de equipos que llegan a pesar hasta 1 kilo, entonces, pues a gran altura ya no es un juguete. También tenemos restricciones sobre su uso, por ejemplo, sobre centros penitenciarios, sobre aeropuertos o aledaños a aeropuertos. Sí, vamos a ver eso más adelante. ¿Y qué es la fotogrametría en sí? La fotogrametría viene a ser la interpretación de varias fotos, ¿no? Tomadas de diferentes perspectivas.
Así como los ojos humanos, ¿no? Nosotros tenemos dos ojos y podemos percibir la profundidad de las cosas, ya que tenemos dos puntos de referencia, no dos perspectivas. Lo mismo es la fotogrametría, es ir interpretando foto a foto, lado a lado, y mediante algoritmos, ¿no?, computacionales podemos obtener ya un mapa de profundidades. Eso es la fotogrametría. ¿Qué software necesito para fotogrametría? Softwares hay muchos, entre gratis y softwares de pago. Por ejemplo, los más conocidos tenemos Pix4D, tenemos Agisoft, y en un software gratis, por ejemplo, tenemos OpenDroneMap, que es muy bueno también, solamente que es un poco quizás de lo de instalar para personas que no están familiarizadas con entornos Linux. También se puede instalar en Windows con Docker, entonces de repente es un poco tedioso, pero es gratis, ¿no? Esa es la gran ventaja. Es un software libre y es muy bueno y tiene mucho desarrollo hoy en día. ¿Qué consideraciones necesito para realizar fotogrametría? Bueno, eso lo tomaba como pregunta para ustedes, tienen algún conocimiento, pero vamos a explicarlo más adelante. ¿Y qué productos obtengo de una fotogrametría? Esencialmente, la fotogrametría nos va a arrojar dos productos. Uno, el principal, viene a ser el mapa de profundidades o la superficie, ¿no? Y también vamos a tener una ortofoto, que en realidad quienes de acá, de repente habrá muchos que son ingenieros y que trabajan día a día haciendo proyectos, pues verán una gran ventaja en tener una ortofoto ya georreferenciada, acorde a su superficie, para sus proyectos, ¿no? A veces en topografía siempre se levanta con estación, por ejemplo, con GPS diferencial, y hay ciertos detalles que nos queda duda al momento de procesar ya en gabinete. Ahora, teniendo una foto de alta resolución de la zona, pues van a poder resolver esas dudas, ¿no? Y también facilita los trabajos. Muy bien, vamos con unas cuantas denominaciones, ¿no? Drone, como les mencionaba, significa zángano, viene del inglés, y se tomó ese nombre básicamente por el sonido que estos emiten. Hoy en día los drones ya no son tan ruidosos como los antiguos. Tenemos, por ejemplo, drones pequeños que en realidad no emiten casi ya ningún ruido. Se escucha solamente el piloto, ¿no? Desde el momento que lo despega, pero ya una vez que pasa los 20 metros de distancia de uno ya no lo escucha más. Ahora, ¿qué es UNUA? Son términos genéricos para referirse a aeronaves no tripuladas, sin tener en cuenta si son autónomas o tripuladas a control remoto. ¿Por qué hablamos de aeronaves autónomas o tripuladas por control remoto? Porque nosotros, en nuestro caso, los vehículos que tenemos a disposición son todos operados a control remoto. Pero también hay naves autónomas que no necesitan de alguien que esté operándolas, ¿no? Ya tienen una programación de vuelo y cumplen esta programación de vuelo. Y no me refiero a que tú programes el vuelo en tu control, sino que me refiero desde el despegue hasta el regreso ya está programado. Un UAS es un término genérico para referirse a todo el sistema de aeronaves tripuladas. A diferencia del UA, y este integra el dispositivo, al enlace de comunicación y a la estación en tierra. Los UAV, concepto de uso todavía de ámbito militar, es básicamente el término general para referirse a los vehículos aéreos no tripulados. El RPA es el término que se denomina a las aeronaves no tripuladas y que son operadas mediante control remoto. Pero esto de acá está destinado principalmente a lo que es aviación comercial. Ahora, vamos a ir a la definición que mejor se acopla con los vehículos que nosotros operamos hoy en día, que son los RPAs. Es el término denominado sistema completo, aeronave, enlace de comunicación y estación de tierra, de las aeronaves no tripuladas que son operadas mediante control remoto. Esto es lo que nosotros vamos a pilotar. Inclusive las licencias que entrega el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sale con esta denominación, ¿no? RPAS. ¿Cómo usamos los drones hoy en día? Tenemos un gran avance, sobre todo he visto en Colombia, por ejemplo, que se utiliza bastante los drones para fumigar y aplicar ciertas medicinas también a las plantas. También tenemos aquellos drones que nos sirven de rescate, de búsqueda y rescate esencialmente. Son drones que montan cámaras térmicas, ¿no? Por ejemplo, vemos acá un ejemplo de un dron funcionando en un incendio forestal, ¿no? Saben que es más barato, digamos, perder el dron a que perder una vida humana, entonces
simplemente podemos volar el dron y realizar ciertas búsquedas que tengamos que hacer en emergencias. También tenemos los drones de paquetería. Son drones un poco grandes, lógicamente, para que puedan cargar paquetes. Drones que pueden transportar equipos médicos a zonas, por ejemplo, inaccesibles. Nos supongamos que se pierden alpinistas o personas que se encuentran en lugares remotos, pues se puede utilizar los drones ya para enviarles ayuda. Y los drones de inspección. Acá ya entramos a un ámbito, digamos, que de repente nos interesa a muchos de nosotros. Como les mencionaba, un dron nos puede ayudar a hacer inspecciones, a llegar a lugares donde sería caro, antieconómico y también esto muy riesgoso llegar con una persona, ¿no? El dron nos permite, por ejemplo, en este caso, acercarnos a las aspas de este molino de viento, entonces podemos obtener, digamos, imágenes acá de alta resolución sobre si agrietamientos, ¿no? Posibles cosas que tengamos que hacer allí. También tenemos drones que se encargan de atrapar otros drones. Este es un caso de un dron en aeropuertos chinos, ya que allí los drones, bueno, la gente se arma su dron, entonces los drones no tienen ningún tipo de control ni restricción de vuelo. Normalmente los drones comerciales que adquirimos usualmente vienen ya con restricciones de vuelo, no podemos pilotarlo. Por más que queramos, simplemente no va a despegar en zonas cercanas a un aeropuerto. Por ese caso, se ha creado estos tipos de drones para atrapar otros drones, ¿no? Ya que son un riesgo. Y este caso curioso, ¿no? Que unos policías usaron un dron, este es el caso de un Mavic Mini, usaron un dron para rescatar a una paloma que estaba atorada en unos cables. O sea, ¿cómo es el ingenio? ¿No? Simplemente amarraron una navaja al dron, se acercaron y cortaron y lograron salvar al ave. Tengamos también bastante conciencia con el tema de la basura, ¿no? O sea, cómo puede ocasionar este tipo de daños el accionar humano. Tenemos que ser más conscientes. Todo residuo que nosotros produzcamos hay que depositarlo adecuadamente. Mencionaba acá, en el caso de geólogos, cada vez son más geólogos los que usan los drones, ya que saben que su trabajo de repente es prácticamente intimista, no tener que llegar a zonas un poco remotas, entonces ellos usan drones para facilitarles el trabajo, ¿no? No digo que no tengan que llegar, muchas veces tienen que llegar, pero ya les facilita bastante. Y los drones para lo que es fotogrametría. Vemos acá el caso de un dron con una cámara de alta resolución. También sería conveniente en un dron grande montar una cámara LIDAR, un sensor LIDAR que es un sensor láser, con el cual vamos a poder obtener imágenes sin importar la radiación. O sea, tenemos dos tipos de sensores, ¿no? Los pasivos y los activos. En este caso es un sensor pasivo porque se basa de la luminosidad, ¿no? De la luz del sol, para poder leer la reflectancia, digamos, de cada lugar, de cada punto en específico. En cambio, un LIDAR lo que hace es emitir cierta radiación y recoger otra vez esta radiación. Entonces ya no importa las sombras, no importa, por ejemplo, algunos obstáculos como son hojas de árboles, ¿no? Y ya podemos obtener información. También tenemos los drones multiespectrales, quienes de repente manejan algo de teledetección acá presentes, saben de lo que son los índices normalizados, ¿no? Por ejemplo, de vegetación, índice normalizado de identificación de agua, de humedad o de sanidad, que básicamente se basan en el infrarrojo, un sensor infrarrojo cercano, un sensor en color azul, un sensor en la banda del verde y un sensor en la banda del rojo, ¿no? No es lo mismo que una cámara RGB normal. Eso sí, son cámaras independientes porque nosotros vamos a tener datos totalmente independientes y ya para poder procesar, ¿no? Son cámaras que están calibradas en ciertos niveles de resolución. Entonces, tenemos estos drones con los cuales vamos a poder determinar de repente si las plantaciones están creciendo bien, les falta agua, ¿no? O sufren por el sol, y lo podemos hacer de forma rápida. Inclusive hay softwares que te lo hacen en vivo, o sea, ya no tienes que esperar a llegar a descargar la información del dron y luego procesarla, sino que ya lo estás haciendo en el momento, ¿no? Uno de esos softwares populares, por ejemplo, DJI Ground, que te ayuda a hacer ese tipo de gestiones.
Y por último también tenemos, bueno, este es un dron reciente que se lanzaba al mercado. Como vemos, la tendencia de los drones es un dron pequeño, tamaño de un Mavic, es parecido a un Mavic 3, un poquito más grande que un Mavic 2, de repente algunos conocen. Son drones plegables. Y este es un dron que monta hasta inclusive un láser para poder fijar objetivos, ¿no? Tenemos cámaras multiespectrales, tenemos cámara térmica y, bueno, todo lo que podemos montar acá. Muy, muy buen dron. Recién ha salido al mercado. Como les mencionaba, hay ciertas restricciones. En el caso de Cajamarca, la ciudad en la que yo me encuentro, tenemos acá el aeropuerto de Cajamarca y vemos una zona roja. Esto de acá, para todos los drones comerciales que vamos a encontrar en el mercado, esto ya viene por ley desde fábrica. Es ya difícil, a menos que uno arme su dron o que tenga un dron de repente un poco antiguo. Por ejemplo, el Phantom 3, con esos drones, ya, bueno, te puedes saltar, digamos, estas restricciones, ¿no? Pero hoy en día ya existen estas restricciones y tenemos que cumplirlas por nuestra seguridad y la seguridad de muchas personas. En la zona roja no podemos volar. En la zona azul tenemos una restricción. ¿Qué va a pasar? Simplemente que cuando nosotros queramos volar en esta zona vamos a tener que autorizar aplicativo para que nos permita volar. Nosotros hacemos un acto de declaración de que estamos muy mejor una licencia. Y la zona amarilla es una zona donde podemos volar. También simplemente vamos a autorizar, pero es más fácil desbloquearla que la zona azul. Esta zona de acá, que es la zona de despegue, está limitada a una altura de vuelo de 40 metros, ¿no? Esas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta si nosotros queremos volar. Por ejemplo, toca hacer un trabajo o levantar un acá, ¿no? Por esta zona. De repente nos toca hacer un trabajo por esta zona, entonces vamos a tener que limitar nuestra altura de vuelo, ¿no? Y también, lógicamente, hacerlo en una hora en la que de repente no haya vuelos programados, no haya despegues y aterrizajes. La norma complementaria que en este caso nos fija todos esos detalles es la NTC 001 del 2015. Muy bien, entonces vamos a ver más o menos cómo es la fotogrametría. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer fotogrametría? Como les mencionaba, la idea es simple, es lo mismo que nosotros utilizamos para poder identificar la profundidad de los objetos al tener dos ojos. Es lo mismo, vamos a ir tomando fotos que se traslapen, ¿no? Al igual que los ojos, digamos que tenemos las imágenes que capta cada ojo se traslapan. De la misma forma, en el caso de las fotografías, tienen que treparse. Hablamos de un traslape, por ejemplo, frontal y un traslape horizontal. Y muchos se preguntan por qué estos traslapes son diferentes. Vamos a ver que es por el tamaño del sensor, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el tamaño del sensor y la relación de píxeles del tamaño del sensor, ¿no? Los sensores normalmente tienen una relación 4:3. Entonces, por eso es que tenemos un traslape frontal diferente a un traslape horizontal. Y acá lo pueden notar que las fotos, digamos, en este sentido, o sea, en el vuelo, frontalmente, son más pegadas que en este sentido, que es horizontalmente. Normalmente está entre 80 y acá 70%. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Tenemos que hacer un vuelo, ¿no? Podemos hacerlo de muchas formas. Podemos hacerlo cruzado, podemos ir y venir. Simplemente tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un traslape, nada más. De ahí a cuál vuelo es más eficiente, lo podemos hacer con programación de vuelos. Como les mencionaba, este es un equipo que se usaba antes, en el caso de fotografías aéreas, que era, digamos, la forma manual de hacer este proceso, ¿no? Cogíamos dos fotos, ortofotos, lógicamente, de un helicóptero o de un avión, se ponían lado a lado y mediante estos lentes nosotros podíamos traslaparlas y verlas en 3 dimensiones y empezar a dibujar sus curvas de nivel, ¿no? Esto es un equipo bueno de recuerdos de la universidad cuando me mostraron ya manera del museo, ¿no? Ya no se usan hoy en día. Entonces, hablamos del dron en sí.
y cómo se utilizaban antes. Tenemos, en toda aeronave va a haber un cabeceo, va a haber un alabeo y una guiñada. La guiñada, como se puede ver acá en esta imagen, de la izquierda, la guiñada no es más que la orientación, digamos. Si nosotros lo colocamos con referencia al sistema de coordenadas, vendría a ser el giro en X, Y, ¿no? O en norte-este. Esto es, o también lo que es la orientación en grados con respecto al norte. Ya, el alabeo viene a ser el giro en este sentido, ¿no? Las aeronaves siempre van a tener un alabeo. En el caso de los drones, dependiendo de las circunstancias del viento o de si está moviéndose hacia adelante o hacia atrás o a los lados, va a tener estas inclinaciones. Y el cabeceo es, como les mencionaba, el movimiento en este eje, ¿no? En el eje Y. ¿Por qué digo esto? Porque antiguamente los drones tenían una cámara fija. Entonces, al tener una cámara fija, se tenía que conocer estos datos para luego poder ortorrectificar estas fotos que se tenían en ese sentido. Hoy en día los drones ya no capturan estos datos, ya no son necesarios, porque cuentan con en esta parte de acá cuentan con un gimbal, ¿no? No sé si han visto unas cámaras que se autocompensan. Se basan en acelerómetros para autocompensar. Si uno lo gira hacia adelante, lo gira hacia atrás y la cámara solito se mantiene horizontalmente. Este gimbal es lo que nos ayuda a los drones para que no tengamos que procesar con estos datos. Entonces también ahorra bastante procesamiento en la computadora. Ya lo hace internamente y ya al momento de procesar ya prescindimos de esto. Muy bien, vamos a ver la altura de vuelo con respecto al tamaño del sensor. Como les mencionaba, los drones montan cámaras, son cámaras fotográficas. Los drones para fotogrametría, ¿no? Son cámaras fotográficas las mismas que tienen diferentes focales de abertura, tienen diferente resolución. Entonces, nosotros tenemos que elegir una cámara o un dron que más nos convenga. Por ejemplo, con una cámara gran angular, ¿no? Así de 120 grados. ¿Qué pasa si nosotros lo elevamos mucho? Quizás a los costados vamos a obtener mucha distorsión, pero va a permitir hacer vuelos bajos y con gran área de cobertura. Es equivalente a tener, por ejemplo, una cámara de 60 grados normal, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo quiero hacer un levantamiento y yo ya programo que voy a necesitar acá algo de repente 60 o 70 metros o 100 metros, ¿no? Dependiendo ya de la resolución que queramos alcanzar. Con un dron que tenga una cámara gran angular, vamos a volarlo de repente más bajo. ¿Qué ventaja nos da volarlo más bajo? Pues menos batería, ¿no? Menos consumo de batería. También al volarlo más alto somos propensos a vientos más fuertes. Entonces, acá de repente nos ayuda. Ahora, ¿qué pasa si lo volamos muy bajo? También podemos tener problemas con las aves. Lo sugerido, por ejemplo, como dato, es que lo vuelen a más de 40 metros, ¿no? Porque más de 40 metros, las aves, al menos en ciudad, las palomas ya no atacan a los drones. Pero sí hay bastantes accidentes por aves, entonces en esa parte tienen que tener cuidado. También para no chocar con algunas estructuras, ¿no? Siempre es bueno mantener una distancia entre 60 metros, por ejemplo, lo regular. Y eso también ocurre como les mencionaba, ¿no? Si uno lo vuela más alto, el dron va a tener más área de cobertura. Lógicamente menos resolución, entonces va a haber menos detalle. Pero vamos a tener que hacer menos pasadas, como ya lo vieron anteriormente en la otra diapositiva, ¿no? Ahora hablemos de una imagen digital. Una imagen digital no es nada más que un arreglo, ¿no? De una matriz que va a tener, digamos, la ubicación de cada píxel, y en cada píxel vamos a tener valores no correspondientes a los colores, en este caso. Y esta información se va a procesar a manera de matriz. Eso es así de simple, es una imagen digital. Como mencionado acá. ¿Por qué pongo estos cuadros? Porque también hay cámaras que logran captar más niveles de colores, digamos así, ¿no? Llamémoslo así, lo que lo llamamos los bits.
que es una fusión, digamos, la cantidad de bits va a ser una fusión entre el procesador del sensor y el sensor en sí. Entonces, una imagen de 8 bits, por ejemplo, va a tener 2 a la 8 niveles de colores. Es decir, que va a poder captar 200, y más o menos acá está, 255, 256 niveles de radiación, digamos, y lo va a poder ordenar, por decirlo así, del blanco al negro. Vamos a tener 255 distintos tonos, ¿no? Para el ojo eso ya es muy difícil de captar, pero para el procesamiento esto nos es muy útil. Hay cámaras que tienen más bits, tienen menos bits, entonces también es algo a considerar. Y hablamos qué tipos de sensores existen. Existen los sensores análogos, son sensores antiguos, y son sensores que hoy en día aún se siguen utilizando en algunas cámaras profesionales, y también se siguen usando, incluso hay drones que montan estos acá, pero están más destinados a la fotografía profesional y al cine. Y los sensores CMOS, que son los sensores más económicos, y los sensores que se han popularizado tanto, ¿no? Lógicamente por su economía, más que nada. ¿Cuál es la diferencia? Un sensor análogo te va a capturar la foto en un, digamos que todos estos sensores son un arreglo de sensores. Todos estos sensores van a captar la luz en un mismo momento. En cambio, el CMOS no. El CMOS, por temas de ahorrar batería y por temas de procesamiento, lo va a hacer de forma ordenada. O sea, va a captar así, ¿no? En un sentido de energía. ¿Cuál es la desventaja de un sensor CMOS? Por ejemplo, si nosotros tomamos una foto a gran velocidad, por ejemplo, mucho nos ha pasado que tomamos una foto con el celular y lo movemos y sale borrosa, es por esto. En cambio, si tuviéramos un sensor análogo, tomamos la foto y así lo estemos moviendo, claro, hasta cierto punto, va a salir nítida. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué usamos esto? Como decía, es más barato, menos energía, y también que esto es más fácil de procesar por los procesadores, valga la redundancia, por ejemplo, de los celulares, de las cámaras y de los drones. O sea, vamos a tener un procesamiento más rápido y la foto lo vamos a poder ver al instante, mientras que acá va a tomar un poco más de tiempo. Si bien es cierto, antiguamente había una gran diferencia, hoy en día ya no hay una gran diferencia, ¿no? Los sensores CMOS son cada vez más rápidos, entonces ya casi no se va a notar la diferencia con respecto a los análogos, a menos que sea un sensor CMOS de baja calidad, ¿no? Normalmente los drones profesionales montan sensores buenos, entonces no vamos a tener inconvenientes. Y esto es muy importante, sobre todo en los drones de ala fija, que son drones que vuelan a mayor velocidad que un dron multirotor. ¿Ya? Eso es. Vamos a hablar también del GSD. ¿Qué es el GSD? Es digamos, la distancia en el suelo, el detalle en el suelo que queremos tomar. Nosotros que va a estar en función de la altura de vuelo, de la resolución del sensor y la distancia focal. De repente es un poco tedioso, nos asusta a muchos quizás porque no estamos familiarizados con estos datos, pero ya los programas de vuelo los montan, entonces ya no hay que preocuparnos tanto, ¿no? Pero siempre es bueno conocer. Como les mencionaba, la altura de vuelo nos va a generar, primero, que como estamos, digamos, a cierta distancia del suelo, la resolución acá va a ser va a ser menor, a mayor altura menor resolución, y también va a haber más ruido. El ruido se debe a la dispersión de Rayleigh, ¿no? Eso es un término, por ejemplo, ¿por qué nosotros vemos el cielo azul, no? Vemos el cielo azul justamente por la dispersión de Rayleigh, porque la luz se va distorsionando a medida, digamos, a mayor distancia. Y eso es lo mismo que ocurre acá. ¿Ya? Podemos utilizar, por ejemplo, hay proyectos que utilizan drones ya no en cámaras RGB, sino con otros tipos de sensores, por ejemplo, en pancromático, en cuyo caso, debido a la energía de la luz, ya la dispersión de Rayleigh ya no causa tanto efecto. Entonces, bueno, son datos y pruebas que en algún futuro seguramente nos van a interesar, ¿no? Porque nos van a ayudar a volar más alto. Sobre todo se usa en satélites hoy en día, no se usa tanto en drones porque los drones vuelan bajo, pero en satélites sí se tiene bastante cuidado en este aspecto, ¿no? Y es como un satélite chiquito, pues, por decirlo así.
Y la distancia focal nos va a dar el ángulo de altura del sensor. Bien, ¿cómo se calcula el GCD? Bueno, simplemente acá está la fórmula. Tenemos la resolución, bueno, que la altura de vuelo es igual al GCD por la resolución del sensor, ¿no? Por la distancia focal sobre el ancho del sensor. ¿Lo calculamos a mano o lo calculamos en programas? ¿Por qué digo que tenemos que conocerlo? Porque muchas veces podemos usar un dron, por ejemplo, que no tiene soporte en algunos programas, o es un dron demasiado nuevo, o es un dron que nosotros mismos hemos armado, porque hoy en día es fácil hacerlo, ¿no? Fácil es comprar componentes, montar la cámara que queremos y ya. Entonces, de repente esa cámara no está cargada en los software comerciales, entonces pues tenemos que hacerlo a mano, ¿no? Por ejemplo, para el Phantom 4 RTK, este es más o menos, por una altura de vuelo de 60 metros vamos a tener un... no me está calculado acá, pero bueno, estos son los datos más o menos para el Phantom 4 RTK, ¿no? Si volamos, cambiamos la altura de vuelo, tenemos la resolución del sensor, la distancia focal, que es de 8.8 milímetros, y la anchura del sensor, que es 13.2 milímetros. Con eso vamos a poder obtener el GSD. Muy bien, hablamos de la relación de escala del GSD a escala cartográfica. Esto de acá es a escala cartográfica. ¿Por qué? Porque se utiliza bastante para vuelos, en realidad en vuelos, en cámaras montadas en aviones, ¿no? Porque vamos a tener, por ejemplo, escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, 1 en 2.500, 1 en 1.000. Con el tema de los drones, los GSD que vamos a alcanzar normalmente oscilan entre los 2 hasta los 10 centímetros. Estamos en este rango de escala cartográfica, de 1 en 1.000. A menos que tú lo vueles, por ejemplo, yo he volado el dron a 300 metros y el GSD se aproxima a 10 centímetros. Normalmente, como les decía, se vuela a 100, se vuela a 70, dependiendo del detalle que se quiere trabajar. ¿Y por qué? Porque si lo volamos más alto y vamos a tener menos pasadas, tal como se ve acá. Entonces, al tener menos pasadas, digamos, vamos a ahorrar batería y vamos a hacer que... Sobre todo nos interesa ahorrar batería y tomar la información rápido, ¿no? Tenemos que, ahí en esos puntos tenemos nosotros que optimizar. Que las baterías de los drones no duran más de media hora. Por más que digan a veces que dura 40 minutos, muchas veces dura media hora por temas de vientos, por temas de altura. Entonces, tenemos que saber optimizarlo. Ahora hablamos también de puntos de control terrestre, apoyados en GNSS o apoyados también con estación total. ¿Qué es un punto de control terrestre? Simplemente nosotros vamos a dejar unas marcas que sean fácilmente reconocibles desde el dron y vamos a capturar las coordenadas de estas marcas para luego nosotros procesar la información y amarrar estos puntos a la nube de puntos que nosotros hemos generado. Al hacer esto, nosotros vamos a compensar ciertos errores que pueden ocurrir en la fotogrametría. Y también nos permitirá, no podemos dejar por marcado, lo amarramos, pero luego sacamos sus coordenadas y capturamos el error que tenemos de la fotogrametría con respecto a un equipo de mayor precisión. Los drones, cabe mencionar, la gran mayoría utilizan un GPS para fijar su posicionamiento. Y la altura de vuelo que toman, la toman desde el punto de despegue. No es la cota de entrada. Sabemos que los GPS en cota pues tienen mucho error, ¿no? Pero toma la altura de vuelo y toma las coordenadas este y norte. Entonces, bueno, no este y norte, sino latitud y longitud. Pero con eso nosotros ya podemos compensar, como les digo, o también amarrar a coordenadas locales. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de Perú? Que muchas veces estás con un GPS, haces un levantamiento con GPS y no te coincide con el catastro, ¿no? Es porque el catastro se encuentra un poco desfasado, entonces mediante estos puntos de control nosotros podemos amarrar el levantamiento para que coincida con el catastro, o porque se basan en otro sistema de coordenadas, o diversos motivos. ¿Cómo podemos utilizar los puntos de control, no? Como les ven en esta foto, podemos dejar marcas, en este caso una marca de yeso sobre una piedra. El sentido es que sea fácilmente identificable desde el aire. También podemos dejar estas marcas de tela, justo estas marcas de tela que son muy eficaces al momento de hacer levantamientos.
Y también, de repente no llevamos con qué hacer marcas, pero en la zona donde nos encontramos volando hay zonas fácilmente reconocibles, como por ejemplo puede ser una losa deportiva. Acá vemos que justamente tenemos 2 cuadrados. Podemos tomar datos, celular o lo que sea, luego tomar las coordenadas de este punto con la estación total o con un GPS diferencial y luego ya podemos amarrar al dron, ¿no? Y también es válido hasta cierto punto. No es lo mejor, pero también es válido. La distribución de puntos de control. Muchos a veces se preguntan, ¿no? Tengo que levantar tantos kilómetros, ¿cuántos puntos de control coloco? Podemos hablar de que hay 2 tipos de drones, aquellos que cuentan con RTK y los que no cuentan con RTK. La gran mayoría de repente va a tener un dron sin RTK, ya que los drones con RTK son más costosos. Y para usarlos tienes que enlazarlo a un equipo GNSS como GPS diferencial, ¿no? Entonces, tenemos acá un cuadrito que es una recomendación, ¿no? Por ejemplo, en 100 hectáreas podemos usar 10 puntos de control. Cuando el terreno es llano o ligeramente ondulado, 12 puntos de control cuando es ondulado y a 15 cuando es fuertemente ondulado, ¿no? Y si tenemos con RTK, pues vamos a reducir los puntos de control porque la posición que va a tomar el dron va a ser en referencia a la estación base que vamos a tener, a la que vamos a estar conectados. Entonces, vamos a necesitar menos corrección, ¿no? Pero de todas formas siempre es bueno dejar puntos de control. Y no solamente puntos de control, sino de validación también. Por ejemplo, acá tenemos con RTK, para ligeramente ondulado podemos dejar 6 puntos, cuando ya es ondulado 7, cuando es fuertemente ondulado 9 puntos de control. ¿Cómo los distribuimos? Acá hay una pequeña imagen. La idea es distribuirlos más que nada en los extremos y en el centro. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la imagen puede salir girada. O sea, el dron, por ejemplo, el dron va a ir volando en este sentido. Puede que la coordenada que tome acá no sea tan precisa y a partir de esta empieza a generar un error. Al momento de procesar las imágenes, vamos a generar un error. De repente la imagen puede salir ligeramente girada o ligeramente más grande o más pequeña que lo que realmente debe ser. Tampoco son errores muy grandes, pero existe ese error. Normalmente puedes llegar a veces hasta, por ejemplo, en 200 puedes llegar a tener hasta 1 metro de error. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que compensar. Dejar los puntos de control en los extremos nos va a ayudar a tener la imagen orientada perfectamente y también escalada, digamos, que no quede muy grande ni muy pequeña, ¿no? Si se entiende, vemos que es como una hoja de papel que nosotros arrugamos. Entonces tenemos que hacer que esta hoja quede lo más estirada posible y coincida con sus coordenadas. Y los puntos centrales nos van a ayudar también a controlar que en el centro, ni al momento luego de amarrar los puntos de control, suele ocurrir que la ortofoto, bueno, la nube de puntos se deforma, o bien genera, digamos, una especie de pancita hacia arriba, o bien una forma de batea. Entonces, con estos puntos en el centro controlamos esas deformaciones. Y acá vemos, por ejemplo, también otro caso, vuelos de repente que no son rectangulares. Podemos dejar puntos de control al contorno y al centro, ¿no? Es a criterio en realidad. Y así van dando cuenta conforme vayan aprendiendo, digamos, eso, que cómo es el criterio, con dónde hay que dejar los puntos de control y todo ello. Ahora, ¿se puede hacer vuelos sin control terrestre? ¿Qué ocurre? Pues esto, por ejemplo, son vuelos realizados sin punto de control, son vuelos rápidos. Muchas veces tú sales a campo y te dicen, quiero trazar una red de agua de este punto a este punto, y tú te vas al campo a ver, ¿sí? A buscar las fuentes, y ya te puedes con digamos, ya una idea de la topografía, ¿no? No es que esté mal del todo, solo que no tiene la precisión adecuada, pero se puede hacer, puedes hacer fotogrametría sin puntos de control. Acá no vas a requerir, digamos, que tengas gran precisión ni tampoco una geolocalización local. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Si esto lo presentas a un trabajo formal, lógicamente va a ser rechazado porque te van a pedir que hagas puntos de control y que presentes todo tu informe de errores.
pero ya te sirve en realidad esto. Con esto ya puedes empezar a diseñar, puedes empezar a tomar ciertas consideraciones previas, ¿no? Y esto lo puedes levantar pues en algo de 10 minutos, te vas a casa y si tú ya lo tienes programado, todo tu flujo de trabajo, lo dejas en la noche y ya al día siguiente ya lo tienes así, ya puedes empezar a tomar decisiones. Sí se puede hacer puntos de control, vuelos sin puntos de control. Ahora, hablemos un poco de lo que son clasificación de puntos. Luego de tener una nube de puntos densa, lo más recomendable es clasificarla. Hay varios tipos de clasificación, hay muchos softwares que hacen diferentes tipos de clasificación. De ahí a lo que uno necesita y uno requiere. Si uno quiere nada más sacar la topografía de fondo, pues no te va a interesar que te clasifique bien las casas o que te clasifique bien las plantas, ¿no? Lo que quieres es que te clasifique bien el suelo, ¿no? La pista, el terreno y eso. Entonces puedes clasificar de repente los árboles, como se ven acá, se han clasificado, y las estructuras o las casas presentes, todo lo que es construido por el hombre, se ha clasificado en otros colores. ¿Para qué nos ayuda? ¿Para qué tenemos que clasificar? ¿No? ¿Cuál es la ventaja de clasificar? Que luego al procesar vamos a tener un mejor control, vamos a poder filtrar, vamos a decir, vamos a poder quitar los árboles, vamos a poder quitar las construcciones y dejar solamente terreno, que es lo que nos interesa, para presentar un modelo de superficie de terreno, justamente. O también podemos, por ejemplo, filtrar todo y contar cuántos árboles hay, cuántas casas hay. En realidad, lo que podemos hacer, las cosas que podamos hacer al clasificar puntos, pues ya depende de cada profesional y depende de a qué quiere llegar. ¿No? Me hablaba de los modelos digitales de elevación, para qué nos servía clasificar. En este caso, lo que nos importaba era obtener el terreno. Entonces, nos ayuda a quitar todo lo que no necesitamos. Por ejemplo, acá podemos los árboles, podemos ver casas, ¿no? Edificaciones acá, y lo que queremos es que esto no aparezca en mi modelo digital de elevación, ¿no? Este de acá es un modelo digital de superficie, es un modelo donde se incluyen todos los elementos, pero nosotros queremos un modelo digital de terreno, entonces podemos filtrarlo, quitar este y volver a generar, y así llegamos al modelo digital de terreno, que es el que está en la derecha, ¿no? Que tenemos un modelo limpio de árboles, limpio de construcciones. Lo que nos interesaba acá era de la plataforma, las calles, el graderío, acá hay un teatro. Y es curioso, bueno, el dron, para hacer este levantamiento, no se ha volado, claro, en un primer instante automáticamente, con puntos de control y todo, pero luego también se ha hecho un vuelo por debajo de los árboles o mirando por debajo de los árboles para que nos pueda captar ciertos elementos que están debajo de los árboles. Al clasificar los puntos hemos limpiado los árboles, pero los elementos que estaban debajo de estos árboles luego pueden ser procesados por el modelo digital del terreno. Acá hay un anfiteatro y se pueden montar. ¿No? Esos ya son puntos que más adelante también ahondaremos en el curso. Y ahora, para culminar, ¿no? ¿Qué software de fotogrametría existen? ¿O qué es lo que nos va a facilitar, a ayudar para realizar todos estos procedimientos? Para realizar planes de vuelo, no hay que limitarlo de vuelo, ya que muchas veces lo vamos a hacer de forma manual, como digo, muchas circunstancias que a nosotros nos obliga a hacerlo de forma manual. Entonces vamos a tener ProPix for Virtues, un programa gratis que tiene soporte para ciertos drones, eso sí. Para los más comerciales, normalmente el Mavic 2, Phantom 4, Phantom 4 RTK, que son los más conocidos, están acá. Pero hay otros drones, por ejemplo, UTL Evo, hay Parrot, bueno, tiene también soporte para los Parrot. Entonces, no hay que limitarnos tampoco a DJI, hay muchos drones. También tenemos Drone Deploy, es una aplicación muy buena, con la cual este es de pago, entonces podemos también tener soporte en algunos drones. Copterus, que es una aplicación para iOS, entonces me parece que también es de pago. DJI Ground Station es una aplicación que viene gratis si tienes un dron ya profesional, por ejemplo, un dron, los Eevee, o que tienes, por ejemplo, los que se tienen con RTK, el Matrix también.
el M30, que es el que hace un momento mostré el video, vienen con esta aplicación y si no, lo tienes que comprar. Y DroneLink, que es una aplicación de pago que, bueno, la que yo uso, tiene su drone. Entonces, de acuerdo al drone que uno tenga, va a tener que elegir con qué aplicación va a realizar el video. Hay muchas, en realidad, estas son solamente las principales. Para realizar la fotogrametría, cuando les mencioné ya que conocíamos Agisoft, Shape, tenemos Pix4D, estas ambas aplicaciones son de pago, tienen un periodo de prueba, en el caso de Agisoft creo que es de 14 días, OpenDrive que es gratis, solo que sí es un poco tedioso de repente instalarlo y hacerlo funcionar, si no estamos familiarizados con los software libre, ¿no? Pero si ya estamos familiarizados con el software libre y sabemos que tenemos que hacerlo con la instalación manual, pues normal, ¿no? Hay muchos tutoriales en internet que nos van a ayudar a hacerlo paso a paso. Es un buen programa. Y también tenemos la nube de puntos. ¿Dónde podemos trabajar la nube de puntos? ¿No? La nube de puntos podemos trabajarlo lógicamente en los programas de fotogrametría, pero también podemos hacerlos en QuickTerrain Modeler. ¿Cuál es la ventaja de usar estos programas? Que es menos pesado, ¿no? Estos programas son un poco más pesados. O en Autodesk Recap también. Vamos a tener otras herramientas y lo vamos a hacer de repente ya no tan pesado como en estos entornos. Eso sería todo por mi parte. Es una pequeña introducción, digamos, a lo que podemos hacer con los drones, a las aplicaciones que podemos darle. Como les decía, no solamente se va a limitar a su uso en topografía, sino también al uso en cualquier profesional. Si hay alguna consulta, algo, estoy atento. Luis Ángel, tenemos una pregunta por acá. ¿Ya? Dice, un ingeniero hidráulico, ¿de qué manera lo utiliza? ¿O lo utilizaría, no? ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, yo lo uso, como les mencionaba, no para hacer la topografía como tal. Para hacer la topografía como tal, saben que es un trabajo de especialidad que requiere más cuidado, requiere tener puntos de control, requiere tener mayor planificación del campo. Pero muchas veces es útil, por ejemplo, cuando uno va al campo y lo que quiere hacer es inspeccionar un reservorio, por ejemplo. Al menos así es como empecé yo a utilizarlo. Y tenemos que tomar medidas. Hablo de reservorios grandes, lógicamente, no reservorios de repente ya de 400 metros cúbicos, de 200 metros cúbicos. Entonces, nosotros tenemos que medir y muchas veces es un poco complicado por temas de tiempo, ¿no? Cuando uno sale al campo, durante el día tiene que irse a diferentes puntos, entonces simplemente vuelas el dron 5 o 10 minutos, tomas los datos, luego los procesas y ya puedes medirlo en gabinete, ¿no? Puedes medirlo en tu computadora, como por ejemplo como mencionaba con esta de QuickTerrain, puedes tú tomar ciertas medidas, el diámetro, el alto, también puedes inspeccionar cómo está el techo del reservorio. Puedes también tomar datos de topografía, por ejemplo, para conocer pendientes o desniveles. Por ejemplo, en el caso de esta imagen que mencioné acá. No, lo que me interesaba conocer era cuánto de carga hidráulica voy a tener, por ejemplo, en este cañón, ¿no? Si yo voy a pasar una tubería de este lado a este otro lado, pues me interesa saber qué presión voy a tener acá, cuál es la profundidad, ¿no? Para poder elegir qué tipo de tubería va a ir ahí. En este caso es muy interesante porque acá se optó por hacer pases aéreos. Tenemos pases aéreos de más de 200 metros. Entonces, nos permite realizar esas mediciones en campo de forma rápida. Luego ya planificamos una topografía a detalle, lógicamente, ¿no? También nos permite, por ejemplo, calcular movimiento de tierra. Si uno quiere hacer un reservorio, un micro reservorio, como lo conocemos, o reservorio, y tenemos que cavar, pues levantamos con el dron y conocemos de forma más precisa cuánto vamos a mover de tierra, ¿no? También podemos tener, como otra de las grandes ventajas que tiene en realidad
es la ortofoto. ¿No? Con la ortofoto nosotros vamos a tener más detalles, sabemos dónde hay casas, dónde hay caminos, por dónde podemos pasar las tuberías, por dónde podemos diseñar acueductos, ¿no? Nos facilita bastante. No es lo mismo tener solamente puntos en una superficie sin, sin más datos, solamente puntos y la superficie, que tener una ortofoto que respalde todos estos datos, ¿no? Básicamente así, no sé si espero haber respondido a tu pregunta. Sí, hay otra pregunta o aclaración un poco también como pregunta. La teledetección para exploraciones con drones, disculpa, la teledetección para exploraciones con drones cree que puede ser mejor las imágenes de los satélites Landas, Sentinel, Aster. Ya, bueno, si hablamos de teledetección, hablamos de para qué vamos a hacer teledetección, ¿no? Los sensores que montan los satélites lógicamente son sensores muy grandes, son sensores que van a captar mayor vitraje de reflectancia. Y también vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Sentinel, pues es un sensor que me parece que tiene 13 bandas, ¿no? Landsat parece que tiene una banda más. Entonces, hablamos de sensores multiespectrales que vamos a tener más que nada del infrarrojo medio, no vamos a tener más niveles. Entonces, ¿para qué vamos a usar nosotros la teledetección? En el caso de los drones, no se puede montar todavía muchos sensores, solamente se ha montado el rojo, el azul, el verde y el infrarrojo cercano, porque su uso va más destinado a lo que es agricultura. No tenemos, algunos tienen un sensor térmico, pero su uso no es de teledetección todavía, es un uso más que nada para detectar cambios en temperatura y poder identificar cuerpos, ¿no? En medio de bosques, por decirlo así. Pero lo podemos utilizar para, por ejemplo, lo más conocido, lo más común, ¿no? En teledetección, que es los índices normalizados. Uno de ellos es el índice normalizado de vegetación. Entonces, lo podemos utilizar para eso, para poder saber, ¿no?, cuáles son plantas, cuál es agua, ¿no? También podemos, para delimitar, por ejemplo, bofedales, lagunas, podemos utilizar los índices normalizados de agua. Ese es su uso principalmente, para conocer el estado vegetativo, si se enferman las plantas o no. Ahora, con lo que mencionas de teledetección y otros satélites, pues tú vas a elegir de acuerdo a lo que quieres. ¿Quieres identificar óxido de hierro? ¿Quieres identificar, no sé, algunos minerales, algunas zonas mineralizadas en el caso de geología? Pues vas a optar por un satélite que de repente tenga más bandas, pero cuyas bandas, por ejemplo, en el caso de Landsat, son de 30 metros, los principales, ¿no?, son de 30 metros. En el caso de Sentinel tienes desde 15, 30 y la mayoría, bueno, y de 120, inclusive las más grandes. O sea, tú tienes que saber, por ejemplo, según la firma espectral de lo que quieres buscar o lo que quieres reconocer, pues vas a seleccionar la cantidad de bandas. También hay sensores hiperespectrales, que normalmente son de pago, pero que vas a tener ya pues una cantidad enorme de información con ellos. Sería interesante también ahondar un poco en lo que es teledetección, ¿no? Es una parte también muy importante y muy útil hoy en día. Gracias, Luis Ángel. De repente, ¿alguien más preguntas? Bueno, me parece que no hay más preguntas ya. Entonces, igual, agradecerte, Luis Ángel, y agradecer también a los participantes, ¿no? Por esta parte de lo que es parte introductorio de lo que son las aplicaciones de los drones como parte en la ingeniería, ¿no? Entonces, invitarles que estamos Bueno, creo que... Ángel. Ángel. Hay un poco de retraso, creo que sí, un poco.
Sí, gracias, gracias. Como les decía, ¿no? Estamos aperturando el curso de lo que es eh, lo que es fotogrametría con drones. Estamos empezando la fecha, lo tenemos por acá. Lo estamos empezando el 10 de mayo, ¿no? Tiene una duración de 2 meses y tenemos 14 clases, ¿no? Este, Como promoción, estas 2 semanas que estamos dando, este, solamente 250 y después el costo normal es 300 soles, ¿no? De repente, Ángel, quiere decir algo más. Bueno, ya para despedirme, invitarlos al curso que, como mencionaba, vamos a ahondar en temas, no solamente ya de la fotogrametría en sí, que son pasos que de repente uno puede encontrar en internet, sino también experiencias obtenidas en campo, ¿no? Hay, por ejemplo, algunas novedades respecto a vuelos que uno, por diversas circunstancias, no lo puede realizar desde un mismo punto de referencia. Vamos a hablar de cómo realizar vuelos desde diferentes aeropuertos, por así llamarlo, y luego cómo unir toda esta topografía en una sola, ¿no? También podemos hablar de los scripts que podemos descargar y los que podemos hacer, si es que nos es posible. Podemos también desarrollar ciertos scripts para automatizar estos procesos, para agregar herramientas a los programas. Y pues nada más, ¿no? Que en verdad que el compartir el conocimiento siempre es importante y que espero de que no sea la primera ni la última vez en que hagamos este tipo de webinars. Vamos a de repente también hablar un poco de lo que es teledetección, ya que se hizo la pregunta. Entonces sería muy interesante, ¿no? Poder conocer más de estas cosas y poder compartir, más que nada. Muchas gracias. Eso es todo por mi parte y que tengan buena noche. Gracias, gracias Luis Ángel, y también agradecerles a todos los participantes, ¿no? Será para hasta la próxima, o un curso gratuito y también les esperamos para el curso, ¿no? Nos vemos. Cuídense. Gracias, Luis Ángel.